Hola, estamos viendo el Catecismo de la Iglesia Católica. En particular, el tema en el que nos vamos a detener es en la liturgia. La liturgia, que es la celebración del misterio cristiano. Este misterio pascual de Jesucristo, encarnación, vida, pasión, muerte y resurrección, es el centro. Permanece, atrae todo. Es hacia donde confluye la historia y desde donde fluye la historia. Todo tiene ese misterio como fuente y como su fin. Por lo tanto, es infinito y eterno. Vale la pena, pregunto, aclarar que eterno no es muchísimo tiempo, o sea, es no tener tiempo, estar fuera del tiempo. Como hemos hablado cuando veíamos creación, que estamos siendo creados por Dios en su eterno aquí, ahora y así. Dios es, punto. Pero nosotros tenemos un aquí, ahora y así, cada instante. El Creador es uno y eterno. Cada instante, todos los instantes son ante Él, pero yo existo en cada instante. Es ahí donde se tocan la eternidad y el tiempo, el infinito y el lugar. El misterio pascual es eterno. De ahí surge todo, lo tiene como fuente, y a Él confluye todo, lo tiene como fin. Desde hace mucho que se celebra la vida, la presencia de Dios, la liturgia. Hay un planteo muy interesante de Scott Hahn, donde usa la palabra sacramentum, de la época en que surgen nuestros sacramentos. Es un término del derecho romano que se usa en el sentido de juramento, juramento público, que toma también el contenido de la palabra juramento en todas las culturas, probablemente, pero seguro que en la cultura semita. Es un compromiso público donde se invoca el poder mayor para que apoye y ayude al cumplimiento a ambas partes que se comprometen a llevar a cabo una tarea específica. Entonces, también lo llamamos hacer un voto, hacer una promesa. A eso le llamaban sacramentum. El soldado que se enrolaba en la milicia al servicio del emperador hacía un sacramentum. En casi todas las culturas, el matrimonio adquiere la forma de este sacramentum. Y nuestros sacramentos derivan, el uso de la palabra deriva de ese contenido. Recuerden que sacramentum es una palabra latina. La iglesia nace en arameo, comienza a expandirse en griego y luego se diversifica. Pedro en Roma habla latín y usa vocabulario romano. Todos los demás usan el vocabulario de su lugar. Empezamos en griego, perdón por la digresión, porque el griego era la lengua franca de todo el universo. Alejandro Magno llegó hasta la India. El arameo se hablaba en todo el entorno de Jesús, hasta Siria, hasta Egipto se entendía más o menos. Cuando la iglesia se extiende, se usan otros términos. Bien, nosotros, los católicos romanos, empezamos a tipificar la cosa en Roma. Entonces la palabra sacramentum adquirió ese valor que nosotros entendemos hoy por sacramento. Scott Hahn lo desarrolla muy bien en su libro. Está en el comentario del video. Los sacramentos fueron evolucionando. Su fundador es Cristo, de él surge todo el misterio. Él los funda, los transfiere ese poder a sus 12, a su iglesia, y ésta lo lleva hasta los confines del tiempo y del mundo. Han ido evolucionando las formas de celebrar los sacramentos, al principio más,
luego menos, hasta que quedan ya tipificados y fijados. En el Concilio Vaticano II, la Iglesia busca una renovación de la forma de vivir y participar los sacramentos. Entonces, la reforma litúrgica, que es el primer documento oficial del Concilio Vaticano II, en lo primero que todos los obispos pudieron dar una definición, un contenido, no es sacramento de dogma, un sacramento pastoral, pero queda definido en base a la pregunta, Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Que en los sacramentos queríamos que haya una participación, es decir, no hay pasajeros, no hay visitantes, todos en el sacramento participan. ¿De qué? Del misterio pascual de Cristo en primer lugar, del sacramento en lo concreto, por donde se llega a esa participación con el Cristo glorioso ya resucitado. Una participación plena. No hay grados de cristianos. Entonces, no es que algunos más y otros menos. Que todos puedan tener una participación plena. Para lo cual hubo que hacer algunos cambios, como por ejemplo, renunciar a la ventaja de una lengua única en todo el mundo, que de hecho nunca fue así. La Iglesia ha tenido un lenguaje oficial, una lengua oficial, pero hoy se acepta que son lenguajes apropiados para comunicarse, varios. Hay 4 o 5 lenguas que se aceptan como oficiales en el Vaticano. Para que sea plena, las personas que participan tienen que por lo menos empezar por entender lo que se está haciendo. Los gestos suelen ser elocuentes por sí mismos, pero las palabras necesitan ser decodificadas, por lo tanto usar un lenguaje común. Entonces se instituyó el uso de la lengua vernácula, el lugar donde se celebran, para que haya una participación plena, que sea consciente, no estar mirando, insisto, como visitante o pasajero. Para ello se requiere un conocimiento del sacramento que se está celebrando, del cual se participa. Una participación activa. Nadie es pasajero, nadie es turista. En la Iglesia somos todos hijos de Dios, algunos con una función, otros con otra, algunos con una responsabilidad, otros con otra. Pero nadie es pasivo, nadie es furgón de cola. Todos tenemos un rol, un aquí, una ahora y un rol en el universo. Y que esa participación no se acabe en la celebración del rito, que ese sacramento sea realizado no se acabe en el sujeto, sino que haciendo al sujeto mejor, más pleno, porque al desarrollar su verdadera vocación, se hace más plenamente lo que es y quién es, que dé fruto. Pablo distingue entre la obra, lo que se hace con esfuerzo e iniciativa propia, del fruto, que es lo que el Espíritu mueve en nosotros. Sacramentos. La Iglesia quiere que haya una participación plena, consciente, activa y fructuosa. Volviendo al principio, habíamos visto al ver la revelación que Dios se ha revelado de diversas maneras y siempre. La primera revelación es la creación, donde se pueden descubrir las huellas de Dios, su bondad, su inteligencia, su poder, su magnitud infinita. Podríamos llamarlo el libro de la creación, donde se puede conocer a Dios. Y de hecho, muchos científicos que han hecho una búsqueda honesta han encontrado a Dios. Más bien ha sido encontrado por Él, pero no importa. Pero como no todos pueden hacer este trabajo, no todos tienen suficiente tiempo, energías, luces, entonces Dios tomó otra iniciativa y se reveló con gestos específicos, como el cruce del Mar Rojo,
el arca de Noé, muchos gestos y palabras puestas en boca de profetas, a veces voces que se oyeron, cosas que se vieron. En la revelación encontramos que hay palabras y hay obras, y no pocas veces una explicando la otra. Así que no es de extrañar que la liturgia, que es parte de esa revelación, pero ahí hecha actual, ahora, actualizada, también se haga con palabras y obras. Esto lo podemos asociar con el vocabulario aristotélico. La materia en el sentido de materia prima y la forma en el sentido de forma sustancial. Lo que hace que la cosa sea lo que es. Y la materia es esa porción de materia en la cual se da esa forma, y entonces es ese individuo, ese objeto en concreto. Cada sacramento tiene su propia materia y forma. Entonces, como un consejo, cada vez que uno se encuentra con un sacramento y quiere entenderlo, conviene que busque cuál es la materia propia de ese sacramento. Por ejemplo, en el bautismo, el agua que es usada para limpiar, para dar fertilidad a la tierra. Mira los huracanes, tifones e inundaciones, para matar, destruir. Lo vamos a ver en el bautismo. ¿Qué palabras y o qué gestos se hacen? Eso es el equivalente a la forma sustancial. No son fórmulas mágicas, son palabras tomadas de la Escritura. Habitualmente lo que Jesús dijo, o lo que el Espíritu Santo dijo, o lo que el Padre dijo. Buscar también cuál es el ministro idóneo, el ministro que celebra el sacramento. Por ejemplo, en la Iglesia romana son los cónyuges ministros del sacramento. Se dan el sacramento el uno al otro. En ese consentimiento, que es la palabra, el sí quiero, te tomo por esposo, te tomo por esposa. En la Iglesia griega, en cambio, el ministro, el que hace el sacramento es el obispo, porque lo bendice, lo hace. Buscar los sujetos, o el sujeto capaz, en realidad la mayoría de los sacramentos son para una sola persona. El matrimonio es la excepción con dos. ¿Qué sujeto puede recibirlo? El sacramento del bautismo, cualquier persona humana que no esté ya bautizada. ¿Cuáles son los efectos del sacramento? Por ejemplo, en el sacramento de la confirmación es esa plena efusión del Espíritu Santo para la predicación y construcción del reino. Las condiciones de validez. O sea, ¿qué elementos deben estar sí o sí? Si no están, el sacramento no existió. Las condiciones de licitud, porque a veces un sacramento es válido, pero hecho transgrediendo algún aspecto de la ley canónica que estaba prescripto. Durante mucho tiempo bastaba el mutuo consentimiento expresado ante un ministro de la Iglesia. Entonces se daban ciertos abusos, como tomar por sorpresa a un ministro de la Iglesia, una pareja, ponerse delante, pronunciar su consentimiento y tenían que ser aceptados como cónyuge, sin que conste las condiciones que había, generando problemas con el Estado civil, etc. Es nada más que un ejemplo. Si es o no repetible. En los muy primeros tiempos, el sacramento de la reconciliación se daba, según algunos padres de la Iglesia, hasta una vez en la vida. Una persona que pisoteó el cuerpo de Cristo crucificado, que pisoteó la sangre derramada de Cristo y que ahora pretende volver a ser recibido, entonces los padres más benignos decían una vez en la vida.
con el testimonio de un mártir que ofrezca su sangre por esta persona. Otros padres con un corazón más amplio y generoso decían, bueno, hasta 2, con penitencias públicas toda la vida. Estamos hablando de pecados como la apostasía, el crimen, el adulterio. Es gracias a San Patricio que, en el caso concreto del sacramento de la reconciliación, se vuelve secreto y repetible, que es lo que Dios quería, lo sabemos. Ahora queda claro. Entonces, decíamos que el misterio es Dios, es único. A Él confluye todo, de Él surge todo. Entonces, cada vez que hacemos un sacramento, se hace el misterio. No, no. Bueno, ¿lo repetimos? No, no. Es el mismo y único misterio que se celebra. Es la palabra más adecuada. Se celebra. Se hace presente. Es como que fuera un puente en el espacio y en el tiempo que nos pone en contacto con la fuente misma de la redención, que es el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, gracias a su encarnación. ¿Por qué sacramentos? Porque estábamos perdidos, estábamos equivocados, nuestra inteligencia lastimada por el pecado original. Nos equivocábamos, obrábamos por maldad, pero una maldad no suficientemente informada. Entonces la Torá, la ley, la antigua alianza, nos decía qué debíamos hacer, pero no nos daba los medios para hacerlo. Y con el corazón herido por el pecado original, la voluntad no podía ser recta y definitivamente no podía ser infinita. Y como el daño provocado por la transgresión, el pecado es infinito, varias veces, no se podía hacer. En el sacramento recibimos la gracia santificante, también gracias especiales actuales. Esa gracia que nos sana y nos diviniza. Con esa gracia sí podemos cumplir el mandamiento de Dios, Levítico 17, Levítico 19 y 21, sean santos, sean perfectos como yo soy perfecto. Obviamente delirante si no es Dios mismo que no obra en mí. Pero cuando recibo la gracia que Él quiere darme, puedo amar con el amor de Dios, no uno parecido, el amor de Dios, solo que es un don dado. No es Dios en persona quien obra en mí. No en el sentido de que yo dejo de ser esta persona y me convierto en otra. La Trinidad se usa la expresión inhabitando, viviendo en uno. Son imágenes. Pero lo real es que la gracia nos transforma, nos diviniza de tal manera que sí podemos cumplir con lo que la Torá y el orden del cosmos piden, mandan. Cumplidas todas las condiciones necesarias, la celebración misma del sacramento, lo obrado, lo hecho, desde ese obrar se sigue el sacramento. La infusión de la gracia, el aumento de todo lo demás. Pero los frutos del sacramento dependen de la disposición. Todo lo que se recibe al modo del recipiente. Si llueve sopa y salgo con un tenedor, voy a tener apenas una lamidita de tenedor. Si llueve sopa y salgo con un balde, voy a tener mucha sopa para tomar y convidar. El ejemplo es muy vasto, lo acepto, pero los frutos del sacramento no son mágicos. Está toda esta cuestión de un Dios que respeta la libertad. Por eso es que un sacramento debe prepararse, debe celebrarse en forma plena, consciente, activa, para que sea fructuosa. Habíamos hablado de validez y licitud, al decir, cuando se hace todo tal y como debe ser para que haya sacramento. Eso lo prescribe la Iglesia.
como un dato revelado. Lícito, cuando se cumplen todas las formas prescriptas para el sacramento a nivel legal. Entonces, en algunos lugares, por los convenios con el Poder Civil, por la intromisión del Poder Civil en la Iglesia, se hace obligatorio celebrar primero el sacramento civil y luego el religioso, y no se permiten en muchos lugares un sacramento, la celebración del matrimonio religioso si no hay un sacramento civil. Entre otras cosas, no se aceptan las consecuencias. Entonces, un sacramento celebrado sin un matrimonio celebrado sin el sacramento civil, en este caso sería ilícito, pero sigue siendo válido. Y continuaremos con este fascinante tema en otros videos. Muchas gracias por tu atención.